con el ánimo de entender el contexto de este pasaje que acabamos de leer de Job, creo que es oportuno hacer un resumen de lo que estaba pasando a la altura, de estos pasajes que estudiaremos hoy, con el fin de poder meditar mucho en quién es Dios. Ese es el objetivo mío de esta noche, es que todos podamos meditar juntos de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vemos entonces cómo comienza este libro y evidenciamos en los capítulos 1 y 2 la integridad y la prosperidad de Job, la integridad también cuestionada y probada de Job, y la integridad desacreditada y probada otra vez, la integridad de Job. Pero después vemos en el capítulo 3, vemos cómo Job se lamenta de por lo menos 3 formas. La primera, el deseo de nunca haber nacido, la maldición de su nacimiento, del día de su nacimiento. En segundo lugar, el deseo de haber muerto al nacer. ¿Por qué no murió al nacer?, preguntaba Job. Pero también vemos el deseo de morir. ¿Por qué darle luz al que sufre y vida a los de alma amargada? Entonces Job presenta estos lamentos en el capítulo 3 con un dolor profundo en su corazón, tal vez, con un deseo de tener todas las respuestas. Pero es necesario, mis hermanos, y visita que nos acompaña, poder entender estos lamentos, ya que partiendo de este capítulo 3 es que se desprende el primer ciclo de discurso entre Job y sus 3 amigos. Todos conocemos la historia de Job y sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Es como si los 3 amigos y Job estuvieran haciendo un ciclo de apologética entre ellos, de defensa de su fe, de defensa de la fe de cada uno. Es como si estuvieran discutiendo apologéticamente. Elifaz, por ejemplo, habla de la santidad de Dios en los capítulos 4 y 5 del libro de Job. Una fe para el turbado, la retribución para los culpables, la finalidad de la justicia divina, el consejo de someterse al Todopoderoso y la bienaventuranza de la disciplina divina. ¿Cuánta teología en las palabras de Elifaz? Pero la respuesta de Job a este primer discurso no se hizo esperar. Y vemos cómo en los capítulos 6 y 7 él arma un contradiscurso. Siente pesar por él mismo, primero que todo, reprocha a esos 3 amigos, habla del sufrir y los días sin esperanza, y hace una oración desesperada, deseando morir y hablando de lo frágil e inútil que es la vida. Pasamos al capítulo 8 y vemos entonces el primer discurso de Bildad, otro de los 3 amigos de Job, y él habla en resumen de lo que es la justicia de Dios, la sabiduría del pasado, y que Dios no rechaza al íntegro de corazón. Pero Job hace y presenta su contradiscurso también en los capítulos 9 y 10. Hace otro contradiscurso a este amigo hablándole del poder divino y la justificación, y pone en duda además la justicia divina. Pero también vemos a Job nuevamente cómo se lamenta sobre el propósito de Dios. Hace preguntas retóricas sobre la integridad de Dios, dudando acerca de la inmutabilidad divina y quejándose por la falta del cuidado divino sobre su vida. Y ruega también al Señor que lo alivie antes de morir. Job estaba lamentándose completamente. Y es en ese contexto, amados hermanos y visitas, es en ese contexto que llegamos al capítulo 11, cuando el tercer amigo, Zofar, hace su discurso a Job. Lo hizo Elifaz, lo hizo el segundo amigo también, ¿verdad? Y ahora viene Zofar, hace su discurso a Job. Y es en medio de este discurso que encontramos el texto que acabamos de leer al inicio. En resumen, hermanos, el libro de Job, así como todos los libros de la Biblia, no tratan centralmente del hombre. El tema central de este libro también es Dios. Y es en ese contexto es que debemos meditar en estos textos que acabamos de leer. Y quiero que veamos, amados hermanos, este texto a la luz, digamos que de 3 encabezados, de 3 líneas diferentes, que podamos meditar profundamente en quién es Dios. En primer lugar, podemos ver la inescrutabilidad de Dios en la primera parte del versículo 7.
En segundo lugar, podemos ver la perfección de Dios en la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. Pero también en tercer lugar, en el versículo 9, podemos contemplar la grandeza de Dios. Comencemos entonces con la inescrutabilidad de Dios. Sofar comienza con una pregunta retórica y directa en este versículo. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Le pregunta Sofar a Job al percibir que Job había acusado a Dios falsamente en los versículos o en los capítulos anteriores. Sofar sintió una necesidad urgente que Dios lo refutara. Debido al silencio divino, creía entonces que él tendría que hablar por Dios. Entonces le preguntó a Job si éste podría alcanzar las cosas profundas de Dios y su propósito. Sofar quiso enseñar a Job que la búsqueda humana no puede alcanzar la grandeza de la sabiduría divina. En su discurso, Job reconoció que Dios no era hombre para que le respondiera o para que los dos vinieran juntos a juicio, tal vez, él y Dios. No obstante, quiso que hubiera un árbitro entre Dios y él. En un sentido, él es inescrutable. ¿Cómo pueden seres finitos comprender al ser infinito e ilimitable que es Dios? Sofar, en el libro de Job, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Sofar no era un profeta inspirado, ya que algunos de sus razonamientos incluso fueron considerados como falsos, pero sus palabras resuenan a través de Pablo también en Romanos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Obviamente no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, ni tampoco podemos saber completamente todos sus planes y designios. En las enseñanzas anteriores hemos observado algunas de las admirables y preciosos atributos o perfecciones del carácter divino. Después de esta meditación sencilla y deficiente que hicimos durante los últimos 10 jueves de sus atributos, es evidente para todos nosotros que Dios es, en primer lugar, un ser incomprensible. Y maravillados ante su infinita grandeza, nos vemos obligados a usar las palabras de Sofar. Cuando dirigimos nuestro pensamiento a la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, su omnipresencia y su omnipotencia, nos sentimos nosotros anonadados, o eso por lo menos es lo que deberías sentir, hermano. Sentirte anonadado cuando tú ves y piensas y meditas en ese Dios eterno, en ese Dios inmaterial, en ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nos debemos sentir anonadados, pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente ha revelado Dios de sí mismo en su hermosa y bendita palabra. Oh, hermanos, el hecho de que Dios sea incomprensible, que tú no lo puedas comprender plenamente, no te quita la responsabilidad, amado hermano, de buscar de Él en su palabra. Porque Dios también dice en el Salmo que Él hace sabio al sencillo. Sería locura el decir que porque no podemos adquirir un conocimiento perfecto, entonces mejor no esforzarnos en alcanzar siquiera una parte de ese conocimiento de Dios. Nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y del alma humana como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de Dios, del gran tema de la divinidad. Nada, escúchese bien, nada aumenta tanto la capacidad nuestra del intelecto y del alma humana como investigar devotamente, sinceramente y constantemente del gran tema de la divinidad. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia de Cristo crucificado y el conocimiento de la divinidad en la gloriosa Trinidad.
Sabemos que Dios es inescrutable, hermanos, y por eso lo traigo en este texto. Dios es inescrutable, pero Dios nos ha dado su palabra para que podamos sumergirnos en esa palabra de Él, en tantas riquezas que Él nos ha dado a través de su palabra. He allí la salvación, dice Jesús. He allí ustedes encontraron la salvación. Predicador Charles Spurgeon dijo una vez: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios, o sea, nosotros, puede ocupar su atención es en el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. Es allí donde debe estar nuestra delicia, nuestro deleite, es en estudiar su palabra, porque ciertamente Él está allí. Él está allí porque esas palabras fueron inspiradas por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo, inspirado en ese libro. Y es allí la riqueza, la devoción que debemos tener por ir a Él por medio de su palabra. Esto es hermoso, hermano. Tenemos un Dios en los cielos que es inescrutable, que es insondable, que no podemos conocer completamente de este lado de la eternidad. Pero es necesario que nos esforcemos en conocerle. ¿Y cómo le vas a conocer si ni siquiera lees su palabra? ¿Cómo le conocerán? Dice el Nuevo Testamento, si ni siquiera hay quienes prediquen. Ciertamente en su palabra habla ricamente de Él, porque es su palabra, no la nuestra. Él es el centro de su palabra, no el hombre. Él es el centro de toda la creación. El protagonista de la historia es el Dios Trino que se encuentra cocinado en la Escritura. Allí hay sabiduría y gracias a esa sabiduría es que encontramos en ese libro, es que Dios ha levantado hombres que nos han enseñado a través de los tiempos también. Debemos ver la riqueza que Dios nos ha provisto a través de la historia y que otros hombres antes que nosotros también han estudiado diligentemente, reverentemente su palabra y nos han enseñado de quién es Dios, estudiando su palabra. Y es esto, mis hermanos, yo quiero que sirva como primera aplicación de esta meditación acerca de quién es Dios. Parece obvio, pero no lo es. Hermano, lee la Escritura. Parece obvio, pero no lo es. En nuestro tiempo no tenemos ningún tipo de excusa para no hacerlo. No te dejes engañar, amado hermano. Sean como los de Berea. Los apóstoles le predicaban, pero ellos revisaban lo que los apóstoles predicaban, tomaban la Escritura y la estudiaban conforme a los apóstoles iban predicando. Vivimos en un mundo actual que es relativista, hermano, en donde todo el mundo cree tener la verdad, y es precisamente cuando más debemos acudir a quien tiene la única verdad, la Escritura. Dios es el Dios de la Escritura, y esa Escritura es la única verdad suficiente que necesitamos. En estos días, seguramente muchos de ustedes también vieron, el mundo celebraba el orgullo LGBTI. Las redes se rebasaron de este evento. Miles a favor y pocos en contra. Y como los que apoyan este tipo de ideologías vienen a enseñarnos a los que no lo apoyamos acerca del amor de Dios. Y lo pongo entre comillas, del amor de Dios, según ellos. ¿Qué hay que aceptar o nos quieren imponer? Todo esto, lo que este movimiento nos imponga, todo lo que ellos impongan, todo eso está bien entonces, según ellos. Porque si no, entonces no somos cristianos que amamos. Eres un retrógrado, dicen, y de cuánta palabra nos acusan como creyentes, los que apoyan estas ideologías. Sin embargo, hermanos, miramos que Dios no relativiza la verdad. No, Dios es un Dios inmutable.
Y si bien tampoco estoy a favor de usar las redes o gritarle a voz populi a ellos por el pecado que los asedia y todo ese tipo de cosas, tampoco estoy dispuesto a ceder conforme a lo que Dios ya ha dicho en su consejo. Y créanme una cosa, hermano, la mejor o la mayor muestra de amor que tú puedes hacer por una persona de estas o cualquier otra, ni siquiera ella, cualquier otra que esté en su pecado, la mayor muestra que tú puedes hacer es presentarles el evangelio de Jesucristo. Esa es la mayor muestra de amor. No es aceptar lo que ellos digan, no es aceptar la interpretación bíblica que ellos le dan, que tú ahora no tienes amor y Dios es amor. Pero Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama es a pesar de lo que somos. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Y no podemos coalitar ni este ni cualquier tipo de movimiento que vaya en contra de la voluntad y de quién es Dios mismo. Así como se levantan muchas ideologías, el aborto, por ejemplo, también. Pero no, mis hermanos, no. Dios es inescrutable. Pero en su palabra está lo que la humanidad necesita saber acerca de él mientras estamos de este lado de la eternidad. Pero Dios no solo es inescrutable, sino que también Dios es perfecto. Y es esto lo que nos lleva a la segunda parte que dijimos al principio, la perfección de Dios. Versículo 7b, la segunda parte del 7 y el 8. Sigue preguntando Sofar, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente. En un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado totalmente, podemos comprender y dominar otros temas. Y al hacerlos, nos sentimos satisfechos y decimos, he aquí, soy sabio, y seguimos nuestro propio camino. Sin embargo, nos acercamos a nuestra ciencia magistral, al estudio del conocimiento de Dios, y nos damos cuenta que nuestra plomada o ese orgullo que tenemos por haber conocido algo no alcanza su profundidad y que nuestros ojos, por muy de lince que sean, no pueden llegar a su altura. Nos alejamos pensando entonces, nosotros somos de ayer y no sabemos, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y es esto lo que sigue diciendo el texto. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es una tremenda pregunta retórica, pero que el mismo Sofar sigue diciendo, ¿cómo es esa perfección? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Sí, nuestra incapacidad para comprender la naturaleza divina debería enseñarnos a ser humildes, a ser precavidos y a ser reverentes. Después de toda nuestra búsqueda y meditación, hemos de decir como Job en el capítulo 26, he aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. Cuán poco hemos oído de él. En verdad, la diferencia entre el conocimiento que de Dios tienen los santos en esta vida y el que tendremos en el cielo es grande. La diferencia es abrumadora, hermanos. Con todo, ni el primero ha de ser desestimado, el conocimiento que tenemos ahora, ni el segundo exagerado. Es cierto que la Escritura declara que le veremos cara a cara y que conoceremos como somos conocidos. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 12. Arthur Pink, dijo al respecto acerca de la perfección de Dios. Arthur Pink es, mis hermanos, quizás el libro que él escribió acerca de los atributos de Dios. Digamos que fue la base que nosotros tomamos como iglesia para poder enseñar este tema de los atributos de Dios. Y aprovecho y lo cito en esta enseñanza. Arthur Pink dice acerca de este tema: en el cielo, los santos verán a Dios con ojos espirituales, por cuanto Él será siempre invisible
al ojo físico. Le verán más claramente de cómo le veían por la razón y la fe, y más extensamente de lo que han revelado hasta ahora sus obras y dispensaciones. Pero la capacidad de sus mentes no será aumentada hasta el punto de poder contemplar a la vez y en detalle toda la excelencia de su naturaleza. Para comprender la perfección infinita sería necesario que fuésemos infinitos. Y nosotros no somos infinitos, mis hermanos. Así que nuestra capacidad, nuestro intelecto, aún en los cielos, podría ser limitado con respecto a quién es Dios. ¿A quién es Dios? En la perfección de Dios se pone de manifiesto que es todo suficiente. Lo es en sí y para sí mismo. Es en sí y para sí mismo. El primero de todos los seres no podía recibir cosa alguna de otro. Siendo infinito, está en posesión de toda perfección posible. Él, siendo infinito, es dueño de cualquier perfección posible. Cuando el Dios Trino estaba solo, Él era el todo para sí. Su entendimiento, amor y energía estaban dirigidos a sí mismo. Si hubiese necesitado algo externo, no hubiese sido un Dios independiente y entonces, por lo tanto, no hubiese sido Dios. Creó todas las cosas para Él mismo, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Con todo, no lo hizo para suplir alguna necesidad que pudiera tener, en ninguna manera, sino para transmitir la vida y la felicidad a los ángeles y a los hombres, y para admitirles a la visión de su propia gloria. Él nos da el privilegio, hermanos míos y amigos que me están viendo, Él nos da el privilegio de conocerle. A Él le plació darnos el privilegio de conocerle. Él no necesitaba de nosotros, y lo hemos dicho durante todas estas enseñanzas. Dios no necesitaba ni de ti ni de mí. Él seguía siendo Dios, donde estaba solo Él en pleno. La Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu en plena eternidad, conviviendo mutuamente. Él no nos necesitaba a nosotros, pero a Él le plació, por el puro amor de su nombre y para su propia gloria, admitirnos a verle su propia gloria. Esta verdad exige lealtad y la devoción de nosotros como criaturas. Sin embargo, no se beneficia de su servicio. Dios no se beneficia del servicio de sus criaturas. Antes, al contrario, somos nosotros los que nos beneficiamos de su servicio o de este servicio. Dios usa medios e instrumentos para cumplir sus propósitos. No porque su poder sea insuficiente, amado hermano, escucha bien. No porque el poder de Dios es insuficiente que utiliza a instrumentos, sino que a menudo es para demostrarnos de modo más sorprendente, a pesar de la debilidad de esos instrumentos. Dios utilizó al apóstol Pablo para predicar a los gentiles, y no porque Dios no podía convertir a los gentiles de una manera poderosa, de una manera milagrosa, no, sino porque Él muestra su poder en medio de la debilidad de los instrumentos que utiliza. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo a Pablo cuando le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Cuando Pablo luchaba con su aguijón. Y por eso yo pregunto, hermano y amigo que estás en esta transmisión, lo mismo que Sofar le preguntó a Job. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, amigo? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la vas a conocer? ¿Cómo la conocerás? Debemos meditar en esta alta y profunda perfección de Dios. Si tú conoces algo que es perfecto en esta tierra, y dudo que lo haya, créeme que te asombrarás al contemplar lo perfectamente divino, lo perfectamente alto y lo perfectamente profundo que es Dios. Ponte en tu cabeza, en tu mente, lo más cercano a perfecto que tú hayas conocido en tu vida. Y aún no te asombras.
o si te asombra, ¿cuánto más nos asombrará aquel que creó esa perfección que tienes tú en tu cabeza? Cuando conozcamos lo perfectamente divino que es Él, lo perfectamente alto y lo perfectamente profundo que nuestra mente no puede contener. ¿Cuánta expectación debemos tener en nuestros corazones, en nuestra mente y en todo nuestro ser de poder conocer esta perfección de Dios algún día? Cuando estemos con Él cara a cara, pero mientras estamos de este lado de la eternidad, podemos contemplar a través de la historia de la humanidad lo perfecto que es Él. Ánimo, hermano, Él es perfecto. Él es perfecto. Tú y yo no lo somos, pero Él sí. El Dios que nos salvó, el Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es un Dios perfecto. Él escogió seres imperfectos para mostrar su propia gloria. Pero vemos en estos textos también entonces que estudiamos de Job, que Él no solo es inescrutable y perfecto, sino que también es grande, y es lo que nos lleva a la última parte de este texto, al versículo 9, la grandeza de Dios. Dice, sigue hablando Sofar, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En el estudio de los atributos de Dios, resalta el hecho de que Él es soberano supremo del universo. Alguien ha dicho con razón que ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. ¿Sí escuchaste bien, hermano? Ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. Tú puedes tener dominio sobre tu trabajo, tú puedes tener dominio en tu empresa, tú puedes tener dominio sobre una isla si quieres, tú puedes tener dominio sobre un país si quieres, pero aún todas esas cosas están dentro de la creación y ninguno tiene dominio tan absoluto como aquel que domina la creación, y ese es nuestro gran Dios. Aquel que podía no haber hecho nada si quería. Tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad. Dios tenía el derecho de no haber hecho nada. Él no estaba obligado a hacer nada, a crear a los seres humanos, a crear la naturaleza, a crear los animales, a crear los peces del mar, a crear los ríos, los mares, los cielos. Nada estaba obligado Dios a hacer. Sin embargo, lo hizo, pero lo hizo conforme a su voluntad. ¿Cómo no adorar a ese Dios tan grande? ¿Cómo no adorar a ese Dios tan inmenso? En el ejercicio de su grandeza soberana, hizo que algunas partes de la creación fueran simple materia inanimada, de texturas más o menos refinadas, de muy diversas cualidades, pero inerte e inconsciente. Él dio a otros organismos y las hizo susceptibles de crecimiento y expansión. La naturaleza, por ejemplo. Pero aún así, sin vida en el sentido propio de la palabra. A otras les dio no solo organismos, sino también existencia consciente, de la conciencia, órganos del sentido y movimiento propio. A esto también añadió en el hombre el don de la razón y un espíritu inmortal por el cual está unido a un orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. Él agita el cetro de la omnipotencia sobre el mundo que creó. ¡Cuán grande es Dios, hermano! ¡Cuán grande es Dios! ¿Cómo Él en su mente hizo la creación? ¿Cómo con su palabra? Solamente con su palabra. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Cuánto poder, pero cuánta grandeza la de nuestro Dios. Ahorita cantábamos, mis hermanos, cuán grande es Dios. Cuando contemplamos los cielos, cuando contemplamos el firmamento, cuando contemplamos las estrellas, al oír los truenos y ver brillar el sol, lo único, hermano mío, que podemos decir es cuán grande es Dios. Hermanos amados y amigos, no tengo palabras para describirle la grandeza de Dios. Lo único que puedo decir es lo que el Espíritu Santo inspiró y dejó escrito en su palabra. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar.
Esa su grandeza es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si algún día puedes hacer un ejercicio, haz este. Cierra tus ojos y ponte a pensar en tu mente la anchura del mar. Ponte a pensar en la anchura del mar y en la extensión de la tierra. Piensa profundamente. Y cuando llegues a ese límite, abre tus ojos y contempla a Dios y mira lo que dice el Espíritu Santo. Su dimensión es más extensa que eso y es más ancho que eso. Es más extenso que la tierra y es más ancho que el mar. Es lo único que yo te puedo decir, hermano. Me quedaría corto en palabras en decirte o en describirte su grandeza, porque no lo podemos hacer. No es, mi condición limitada, mi condición temporal, no tiene la capacidad de poder entender la grandeza de Dios. Pero además de todo, hermanos míos y amigos, no puedo terminar esta meditación sin decirte esto. La manifestación de la inescrutabilidad, perfección y grandeza, hermanos, la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Sus pensamientos no son como los nuestros. Él no puede ser entendido en muchas cosas. Mientras que el pueblo judío esperaba a un rey que los libertara del sometimiento de Roma, llegó un rey que los libertaría de sus propios pecados, pero ellos no entendieron eso. El corazón endurecido de los hombres no da para poder esculcar el corazón de Dios y su voluntad. No había caso alguno contra él, sin embargo, lo crucificaron. Anduvo perfectamente mientras estuvo con nosotros. Juan dice que veía su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Fue perfecto, hermanos. Pero otra vez el corazón endurecido de los hombres lo crucificó, lo asesinaron. También es el más grande de los hombres. Sus discípulos no podían entenderlo, no podían detenerlo, sin embargo, le seguían. El más grande de los hombres, entrando a Jerusalén a los que venía a salvar de sus pecados encima de un pollino. Cuánta grandeza de nuestro Dios en la persona de Cristo. Oh, amado hermano, yo te ruego que a partir de esta meditación de hoy, acerca de este Dios trino, tú puedas descansar en él. No importa, hermano, si tú tienes algún problema, no importa si estás padeciendo de alguna enfermedad, no importa si algún familiar tuyo está afligido o tú mismo estás afligido. Contemplemos lo inescrutable que es Dios. Contemplemos lo perfecto que es Dios. Contemplemos lo grande que es Dios. Cuando nosotros nos centramos en nosotros y podemos meditar solamente en los problemas que nos agobian, en el trabajo que no tengo, en el problema en el juicio que están haciendo hacia mí, porque esta persona habla mal de mí. No, hermano, no nos centremos en esas cosas. Céntrate en quién es tu Dios. Céntrate en que Él es inescrutable. Nadie podrá esculcar la mente y el corazón de Dios. Él sí puede esculcar la nuestra y Él ciertamente esculca nuestros corazones. También piensa en lo perfecto que es Dios. Y si Dios es perfecto, todo lo que hace es perfecto, amado hermano. Si tú estás padeciendo por algo, hace parte de la voluntad de Dios. Y si hace parte de la voluntad de Dios, es perfecto. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice Romanos. Que tu corazón pueda rebosar de gozo y alegría al contemplar a este Dios. Y esto llene tu corazón de la única esperanza que nos sostiene. El Señor vendrá. Esa es la única esperanza que a nosotros nos sostiene como creyentes. El Señor algún día vendrá. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Y ahí está nuestra esperanza, amados hermanos. Descansa en Él. Vuelve tu confianza a Él. Pídele perdón porque no has confiado en Él y confía en ese Dios que es inescrutable, que es perfecto y que es grande. Es grande en gran manera. Y para ti, mi amigo, la idea de meditar en esto es que tú seas convencido, no por mí. Yo no soy quien te va a convencer a ti, sino convencido por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y puedas ver a quién tendrás algún día que ver
cara a cara. Algún día estarás delante de Dios cara a cara. Que puedas ver esta divinidad a la que algún día te enfrentarás. Te vas a enfrentar a su grandeza, amigo. Te vas a enfrentar a su perfección. Te vas a enfrentar a su inescrutabilidad. Si no te arrepientes. Que puedas contemplar que en el único que puedes encontrar salvación es en este Dios que tus pensamientos jamás podrán entender. Escúchame bien. Si son los pensamientos de sus hijos que no entienden muchas cosas de este Dios incomprensible, mucho menos el tuyo que quizás está endurecido, tus pensamientos jamás podrán entender. En que tu imperfección jamás se comparará con su perfección y que tu pequeñez, amigo mío, no se notará delante de su grandeza. Que hoy tú puedas decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oh amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él no rechaza un corazón arrepentido. Ven a Cristo, yo te lo ruego en virtud de la obra del Señor. Hoy puede ser el día de tu salvación y la salvación no tiene edad, no tiene color. No, Él salva a quien Él quiere. No, pero es que todavía no es tiempo. A mí todavía me faltan muchos años por vivir. No, amigo, déjame leerte algo que yo unos minutos antes recibí, antes de comenzar esta enseñanza. Dice así, es un poema, dice así: Dios desde el principio ha sido proclamado, pero nadie ha querido escucharlo. Muchos hombres ha llamado y casi todos le fallaron. Siendo el de la Trinidad, siempre reinará. A muchos hombres ha inspirado a libros que anhelamos. Bendito Señor, cambia nuestro corazón. Tu iglesia crecerá y tú le amarás por la eternidad. Tú has bendecido a aquellos que en ti han crecido. Oh Salvador, tu amor es el mejor. Escogidos pocos serán más, a ti seguirán. Escogidos pocos más, a ti seguirán. De tus hijos cuidarás y de eso agradecemos hasta el final. Vida eterna nos darás y nos salvarás una vez más. Amigo, yo te leí esto a ti, porque esto lo escribió una persona que tiene 10 años. O sea que tú no tendrás ninguna excusa delante del Señor. Yo te ruego, amigo mío, que tú llegues al Señor en arrepentimiento y fe y puedas confesar tus pecados y decirle: Señor, quiero someterme a ti, Señor, gobierna mi vida, Padre. Yo quiero someterme a tu señorío, Señor. Me arrepiento de mis pecados y quiero depositar toda mi confianza en ti. Que sea el Señor veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, Señor, gracias. Gracias porque nos has permitido culminar esta serie de enseñanzas acerca de ti, Señor. Lo único que nosotros deseamos, Señor, como iglesia bíblica de la ciudad, Padre, es hablar de ti. Aquí yo no necesito hablar de mí, Señor, y seguro mis hermanos tampoco quieren ni desean hablar de ellos. Oh, Señor, nosotros nada más deseamos hablar de ti, Señor, porque es en ti en donde hay salvación, Señor. No en mí ni en ningún otro predicador de la iglesia, sino en ti, Padre. Oh, Señor, gracias por tan enorme privilegio de permitirnos enseñar acerca de ti en esta iglesia, Padre. Tan enorme privilegio de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, y tan enorme privilegio de que tú nos sostendrás y nos vas haciendo cada día más a la imagen de tu Hijo, Señor, hasta que Él vuelva, Padre. Oh, mi Rey, gracias. Gracias porque tú te has manifestado delante de nosotros a través de todos estos atributos, Señor. Gracias porque seguramente, Dios, te conocemos más. Oh, Señor, ayúdanos a seguir esculcando tu palabra, Señor, que ahí es donde está tu corazón, mi Rey, es donde está tu voluntad, Padre. Haznos diligentes en el estudio de tu palabra, mi Rey, y podamos seguir viendo
gozándonos, Señor, en tus atributos, en todas las cosas que tú has hecho a través de la humanidad, Señor, y en las que seguirás haciendo hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias porque todos esos atributos se ven manifestados en la persona de tu Hijo, mi Rey, y podemos verlo en tus evangelios, Señor. Oh, Señor, yo te ruego que cada cosa que hayamos aprendido, Señor, a través de esta serie, podamos ponerla en práctica, mi Rey, pero que la pongamos en práctica es para tu gloria, Señor, para tu gloria y la alabanza de tu gracia, Señor. Obra también en el corazón de aquellos que no te conocen, Señor. Si tienen la oportunidad de escucharlo, Señor, que la gloria sea para ti, Señor, y que el poder del Espíritu Santo los levante de los muertos, Señor, y les dé vida y vida en abundancia, Padre. Es un ruego, una súplica que te hago en virtud de la obra de nuestro bendito y amoroso Señor Jesucristo. Solamente su obra, no la mía ni la de nadie, Señor. Solamente en su obra descansamos. Solamente en su obra. Oh, Señor, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y